Las luces en el estudio se fueron encendiendo sucesivamente, iluminando el escenario con un blanco que lastimaba la vista. Los técnicos murmuraban por los auriculares, las cámaras giraban y el cartel rojo en la puerta titiló en directo. El murmullo del público cesó. La reportera Carla Martínez enderezó la espalda, tomó una respiración profunda y dirigió su mirada hacia el presidente Nayib Bukele, quien era el invitado del día. La mesa de cristal ubicada frente a él devolvía las luces, lo que producía una imagen doble, un hombre con dos caras, la real y la reflejada. «Señor presidente», comenzó Carla, con una voz tensa pero firme, «gracias por haber aceptado venir esta noche. Conocemos que su agenda es compleja». Bukele asintió, con una pequeña sonrisa que utiliza cuando desea mostrarse tranquilo a pesar de que todo su lenguaje corporal dice lo contrario. La mirada concentrada en la periodista, el cuerpo inclinado hacia adelante y las manos cruzadas sobre la mesa. «Gracias a ustedes», respondió con voz tranquila. «Es siempre positivo hablar directamente con las personas». Carla sonrió, pero enseguida sus ojos se posaron en las hojas que tenía delante. Era consciente de que esa noche podría perder el control, y la pregunta que tenía lista era el motivo preciso por el cual los productores le solicitaron no vacilar. «Entramos de lleno, señor presidente», dijo por fin, dejando a un lado las formalidades. «Usted ha criticado a la antigua clase política. Sin embargo, nunca ha expresado públicamente sus opiniones acerca de Mauricio Funes. Lo que pienso de él, hoy quiero preguntárselo directamente». Una suave murmuración se escuchó en el set. Los camarógrafos cruzaron miradas. Hasta el apuntador de la esquina dejó de mover la cabeza. Bukele permaneció callado durante más de 3 segundos. Después, se sentó en la silla, puso los codos sobre la mesa y expresó: «Lo que opino de Mauricio Funes no es un secreto», dijo, y miró directamente a la cámara número 3. «Sin embargo, lo que sé de Mauricio Funes, eso nunca he tenido la oportunidad de decirlo». El público del estudio exhaló simultáneamente. Carla arqueó las cejas solamente 1 centímetro. No esperaba una respuesta tan directa y tan brusca. ¿Está diciendo que el país no conoce ciertos aspectos sobre el expresidente?, preguntó ella con precaución. «Lo que estoy diciendo», respondió Bukele, «es que existen verdades que todos presienten, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta». El estudio quedó en silencio. La cámara número 1 realizó un acercamiento lento a su rostro. Cada sombra y cada pausa se destacaban gracias a la luz. «Observe», prosiguió Bukele, «yo respeto el cargo presidencial, y durante mucho tiempo creí que discutir esto haría que el debate tuviera un nivel más bajo. Sin embargo, hay un momento en que el silencio se vuelve también complicidad». Carla se tragó la saliva. Tenía la sensación de que las luces del set eran más pesadas. Fuera del plano, un asistente levantó la mano en un intento de avisar algo, pero no fue visto por nadie. Todo estaba centrado en Bukele, y él lo sabía. «¿Podría ser más claro, presidente?», preguntó ella, tratando de mantener el control de la conversación. «¿A qué se refiere con complicidad específicamente?». Bukele entrelazó los dedos, observó la mesa y después alzó la mirada con un aplomo que congeló el ambiente. «Sé complicidad con la mentira», dijo. «Colaboración con aquellos que emplearon el poder para beneficio propio. Mauricio Funes fue uno de estos». Esta vez el murmullo se repitió, pero a un volumen más elevado. Carla miró al control para pedir orientación, pero solo oyó la voz del productor por el auricular. «Continúa, no lo detengas». «¿Está acusando directamente al exmandatario Funes?», preguntó. «No lo acuso», dijo Bukele sin vacilaciones. «Tan solo narro lo que todos vieron, pero nadie se atrevió a nombrar». El silencio se tornó casi intolerable. En lo esencial, el ingeniero de sonido disminuyó la intensidad de los micrófonos ambientales. Su voz, grave y pausada, era lo único que se escuchaba. A lo largo de su gestión, los acuerdos que tuvieron un impacto en la seguridad nacional no se tomaron con el propósito de beneficiar al país, sino por el beneficio de algunos intereses particulares, prosiguió Bukele. Y lo sabe él. Carla tomó una respiración profunda. Si bien trató de mantener la compostura profesional, el tono de Bukele era diferente. No se expresaba como un político, hablaba como si estuviera prestando testimonio. «¿Se trata de corrupción?», preguntó ella al final. «Estoy hablando de traición a la confianza pública», comentó él, mirando directamente hacia la cámara. «Y eso, a mi juicio, es más malo que la corrupción». El estudio se llenó de un silencio espeso.
El foco principal zumbaba en la cabeza de Carla y el aire acondicionado se oía por primera vez. Alguien tosió en las gradas. Nadie se desplazaba. «Señor presidente, ¿por qué decirlo ahora?», inició ella con voz más suave. «¿Por qué en este lugar?». Bukele sonrió levemente. «Porque me fatiga que el abuso del poder se vuelva común. Porque la gente tiene derecho a saber quién fue el que estuvo dispuesto a vender su palabra al mejor postor». Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, disminuyó el volumen de la voz y añadió: «Y porque la verdad, aunque cause dolor, siempre llega». La periodista no respondió de inmediato. Observó sus documentos, los movió, pero era claro que la entrevista había cambiado de dirección. En ese momento, Bukele se tumbó en su silla y puso las manos tras la nuca a gusto. «¿Sabe lo que es curioso, Carla?», inquirió sin aguardar respuesta de ella. «Algunas personas confunden el silencio respetuoso con miedo, pero el respeto tiene sus límites. ¿Y usted tiene la impresión de que el expresidente Funes ultrapasó esos límites?», preguntó ella. «No lo siento», dijo él, «lo sé». Esa frase fue como un golpe. El eco se escuchó en el estudio. Un segundo de silencio, después otro, hasta que Carla, tras un esfuerzo perceptible, volvió a tomar el hilo. «¿Podría indicarnos a qué sucesos se refiere?». «A decisiones que pusieron en riesgo información sensible», dijo Bukele sin titubear. «Hubo ocasiones en las que los intereses personales tuvieron más peso que los del país. Y eso no puede ser ignorado». Carla miró hacia abajo. Era consciente de que esa respuesta iba a encender los titulares. Sin embargo, la tensión en la sala era parte del espectáculo y también de la amenaza. Bukele se acomodó, dirigió su mirada hacia la cámara y pronunció en un tono más directo: «No estoy aquí en busca de aplausos. Lo que nadie se atreve a decir es lo que vine a decir». Se volvió hacia la reportera. «¿Piensa usted que un presidente tiene la obligación de rendir cuentas aún después de haber dejado su puesto?». Carla vaciló un momento, pero sabía que el público esperaba algo. «Claro», respondió. «El cargo no lo vuelve invulnerable». Bukele asintió con lentitud. «Así es, pero a pesar de eso, hemos actuado como si lo hiciera durante años». Miró hacia abajo después de hacer una pausa y volvió a hablar en un tono más bajo. «No puedo dar detalles confidenciales, pero sí puedo decir que se filtró información de donde no debía. Los resultados no fueron menores». Carla frunció el entrecejo. «¿Está sugiriendo que hubo una filtración de seguridad nacional?». «No estoy insinuando», respondió él. «Lo confirmo». Un murmullo se extendió entre el público. Uno de los operadores de cámara apartó la vista del visor. Era el tipo de frase que solo se oía en las películas. Bukele se acomodó en la silla. «Carla, cada nación tiene secretos. Sin embargo, cuando esos secretos se utilizan como una moneda de intercambio, ya no estamos hablando de política. Nos referimos a traición». El aire se hizo más denso. «¿Y usted cree que el expresidente Funes fue desleal con la nación?», preguntó ella. Bukele lo pensó durante 2 segundos. Miró al techo del estudio y después volvió a verla. «Pienso que traicionó algo más importante que eso», dijo lentamente. «La confianza de la gente. Silencio total». Carla trató de atenuar el tono. «Algunos afirmarán que esto es una guerra de carácter político, que usted emplea este espacio para arremeter contra su antecesor. ¿Qué dice?». «La verdad no tiene partido», respondí sin parpadear. «Si se considera que decir la verdad es un ataque, entonces el problema no soy yo, sino lo que esa verdad descubre». En ese momento la cámara cambió de ángulo. Un acercamiento gradual sobre la cara de Bukele. El tono equilibrado, la expresión calmada. Fue justo en ese momento cuando el letrero rojo volvió a parpadear. Comercial de 30 segundos. Carla procuró cerrar el bloque de manera elegante. «Vamos a hacer un pequeño receso, señor presidente, pero cuando regresemos quiero preguntarle algo más, directamente». Bukele sonrió con una tranquilidad que parecía intencionada. «Pregunte lo que desee», dijo. «No tengo nada que ocultar». El productor hizo una señal con la mano, fuera del aire. Sin embargo, nadie se movió en el estudio. La tensión continuaba en el aire incluso fuera de la cámara. Bukele tomó un sorbo de agua, miró a Carla y dijo en voz baja, casi para sí: «En ocasiones, el silencio es más pesado que cualquier falsedad». La periodista lo miró por un momento sin tener claro si debía contestar. Sin embargo, antes de que él pudiera hablar, el productor anunció: «Regresamos en vivo en 10 segundos». Bukele colocó el vaso encima de la mesa. La iluminación se volvió a activar. La entrevista aún no había concluido. En verdad, apenas estaba comenzando.
¿Y tú, que estás mirando esto, qué opinas? ¿Hizo lo correcto Bukele al hablar o sobrepasó un límite que no debería haber cruzado un presidente? Déjalo en los comentarios porque lo que sigue lo transformará todo. Las luces volvieron, pero más brillantes que anteriormente. El silencio era casi palpable. Nadie se desplazaba. Antes de hablar, la periodista Carla Martínez tomó una respiración profunda una vez más cuando el letrero en vivo se encendió. Regresamos con el presidente Nayib Bukele, dijo con voz calmada, en una entrevista que, sin duda, está dando mucho de qué hablar. Señor presidente, usted dijo previamente que se había filtrado información y que las decisiones eran cuestionables. ¿Podría aclarar exactamente lo que quiso decir? Bukele se acercó al micrófono. Su tono era el de alguien que no improvisa, sino que calcula cada palabra. En ocasiones, inició, las grietas que se producen desde dentro son las que hacen caer a los gobiernos, no sus enemigos externos. La audiencia se movió en sus asientos. No había nadie que supiera a dónde iba esa frase, pero parecía ser el preámbulo de algo más grande. A lo largo de muchos años, prosiguió él, existieron individuos dentro del sistema que creían que tenían la capacidad de manejar la información, dominar los medios y utilizar el poder judicial como quisieran. Pero lo que no comprendieron nunca es que ya no es el mismo el pueblo. La cámara número 3 realizó un barrido lento. La cara de Carla seguía tranquila, pero sus manos debajo del escritorio se apretaban fuertemente. ¿Está afirmando que el expresidente Funes fue parte de esa red de manipulación?, preguntó ella sin alzar la voz. Bukele no contestó de forma inmediata. Se cruzó de brazos, respiró hondo y enfocó la cámara. No diré más nombres, respondió al fin, pero esto sí lo puedo expresar. Cuando un líder olvida el motivo por el que fue elegido, deja de ser un líder y se transforma en un mercader del poder. ¿Y usted piensa que Funes lo olvidó?, persistió Carla. Bukele lo observó, casi con compasión. No lo olvidó, exclamó, lo comercializó. No hubo ningún ruido. El productor en la cabina se puso las manos en la cabeza. El control de audio redujo los niveles para prevenir la saturación, aunque el impacto ya se había producido. Señor presidente, comenzó Carla, pero él no la dejó terminar. No, permítame concluir, dijo con tranquilidad. Esto no es una cuestión que concierne a lo personal, es un asunto de moralidad. Si continúo guardando silencio sobre los errores del pasado, no puedo crear un nuevo país. Y ese pasado tiene consecuencias, nombres y decisiones. ¿No le preocupa que esto divida aún más a la nación?, inquirió ella. ¿Dividir?, repitió Bukele. No, lo que separa es la falsedad. La verdad lastima, pero también une, dado que cuando la verdad es conocida por el pueblo, ya no puede ser manipulada por nadie. Como si no supiera si debía hacerlo, el público aplaudió con timidez. Carla, sabiendo que millones de personas en sus casas estaban mirando las pantallas, se volvió hacia las cámaras. Hay personas que dirán que sus palabras son una provocación, dijo, que está avivando fuegos innecesarios. Bukele sonreía. No fui yo quien encendió el fuego, replicó. Únicamente estoy demostrando quién transportaba la gasolina. Se hizo una pausa larga. Carla trató de volver a la rutina laboral. Usted mencionó hace un momento que se comprometió información confidencial. ¿Está sugiriendo que Funes divulgó información a agentes de otros países? Por primera vez, el presidente pareció deliberar antes de hablar y entrecerró los ojos. Supongamos que había intereses internacionales que sabían demasiado, dijo. Y eso no fue por casualidad. ¿Tiene usted pruebas?, inquirió ella. Sí, contestó con seguridad, pero no las daré por televisión. La contestación fue fría y cortante. El aire pareció contenerse en toda la habitación. Carla estuvo de acuerdo, intentando mantener el control del programa. Entonces, señor presidente, dijo al final, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Iniciará su gobierno una investigación oficial? Bukele puso sus manos sobre la mesa. La justicia no requiere espectáculo, afirmó con voz decidida. Sin embargo, cuando llegue, no solicitará autorización. Esta vez, el público aplaudió con más fuerza. Algunos se levantaron. La periodista observó a su alrededor, tratando de mantener la calma. Presidente Bukele, indicó con una voz más suave, usted ha sido explícito, contundente e incluso severo. Pero permítame plantearle una última pregunta. Continúa, dijo él. ¿Y si Funes contestara mañana? ¿Y si lo refutara públicamente? ¿Qué diría usted? Bukele se acercó al micrófono, dirigió su mirada a la cámara principal y contestó. Le diría que no estoy aquí para ganar una contienda.
Mi propósito aquí es que la verdad deje de estar oculta detrás de discursos vacíos. Su voz se atenuó, casi pareciendo un susurro. Y si me contradice, que lo haga con hechos y no con palabras. Carla asintió despacio. El productor indicó el conteo regresivo. 1 minuto para terminar. Ella respiró. Señor presidente, le damos las gracias por su tiempo. Esta entrevista permanecerá sin duda en la memoria del país. Bukele se puso de pie, le dio la mano y antes de salir del estudio, miró a las cámaras. Ya no vive en silencio El Salvador, dijo. Y eso es lo que más les incomoda a aquellos que desean que todo permanezca inalterado. Los asistentes estallaron en aplausos. Algunos lo llamaban por su nombre. Las luces se apagaron. El programa terminó con su música de siempre, pero todo sonaba diferente. Carla se quedó en el estudio unos segundos más. Susurró después de observar la silla vacía que ocupaba Bukele. Esto lo va a cambiar todo. La cámara se apagó. El cartel rojo que decía "En vivo" se apagó. Solo quedó la resonancia de las palabras en el aire. Y tú, que observaste todo esto desde tu hogar, ¿piensas que Bukele actuó correctamente al romper el silencio? ¿O crees que hay verdades que deberían permanecer ocultas por el bien del país? Déjalo en la sección de comentarios, porque al final, la historia apenas empieza.